Buenos días, hermanos. Mi nombre es el Padre Pedro Antonio Cerda Cruz. Estoy en la parroquia de Nuestra Señora del Milagro en Ciudad de los Niños, Naucalpan. Soy el párroco de ese lugar. Y los saludo a todos con gran alegría en este lunes 12 de julio para meditar el Evangelio del lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos en este lunes este Evangelio y aunque todavía siguen las consideraciones para la misión de Jesús a sus apóstoles, hoy comienza con un mensaje que puede llamarnos mucho la atención. ¿Y cuál es ese mensaje de Jesús? No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Pensar en un Jesús que viene a traer la guerra y no la paz, quizá parece una idea muy escandalosa, pero la imagen de Jesús no es ser partícipe de todas las injusticias que se están viviendo en la sociedad. En el tiempo de Jesús, esas injusticias sociales, religiosas, políticas, todas esas discriminaciones, todos esos acontecimientos en que el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez más pobre, Jesús no viene a traer la paz como una paz donde solapa todo ese tipo de cosas, sino Jesús viene a traer la guerra en aquel que viene a denunciar todo esto. Muchos del pueblo de Israel ya se habían acostumbrado a este estilo de vida, muchos dejaban que las cosas siguieran como tal, y creo que eso no está muy alejado de nuestra realidad. A veces tú y yo también dejamos que las cosas vayan sucediendo. Mejor no digamos nada, mejor no nos metamos en problemas. Vemos que a alguien le pasa algo, mejor no digas nada. Aunque alguien en la familia esté mal, aunque alguien en la casa esté haciendo cosas contrarias a nuestra fe, no le digas nada, se va a molestar. ¿Qué tal si nos deja de hablar? ¿Qué tal si pasan cosas? Mejor dejemos como que no estamos viendo. Eso es algo que el maestro no viene a hacer, sino él viene a instruir esa paz que va a provocar guerra. Porque todos aquellos que están oprimiendo a los otros van a sentir una violencia cuando se les hable de paz y de justicia. Después viene a hablar sobre la familia, ese núcleo de la sociedad. Y dice Jesús: He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Quizá hoy podemos descubrir cómo los enemigos, dice, no los tenemos que buscar lejos, pero en relación al Evangelio. Queremos vivir las virtudes evangélicas, y el primer lugar donde encontramos oposición es en nuestra propia casa. Y con un ejemplo tan pequeño,
La mamá se le ocurre decir, antes de comer, vamos a bendecir. Y ya sale el hijo diciendo, ay mamá, vas con tus cosas. El marido dice, bueno, haz lo que quieras, pero yo no me pidas que lea. La hija quizá está contenta y lo quiere hacer 1 o 2 días y al tercer día se le olvida. O muchos de ustedes que todos los días participan en misa y que los primeros que te juzgan, te critican, ¿quiénes son? Los de tu casa. ¿Qué tanto vas allá? ¿Qué tanto haces en la iglesia? Ahora tú tan metida ahí, seguramente ya has de ser un santo, una santa. Parece que todo aquel que quiere seguir a Jesús también encuentra oposición. Y también esa oposición porque a veces nuestra familia ha crecido con cosas que no son evangélicas, porque en casa aprendimos a odiar, en casa aprendimos a desquitarnos, en casa aprendimos a vivir injusticias, cuando la mamá tenía un consentido, cuando el papá tenía su consentido y le solapaba que hiciera o que no hiciera algo. Cuando se vive el evangelio, también se va a encontrar en problemas y en dificultades en el núcleo familiar, porque quizá no todos los de la familia somos capaces de escuchar a Jesús y de seguirlo. Viene otra parte donde Jesús nos habla de amarlo a Él y tenerlo como el centro de nuestra vida. Es Jesús el que nos enseña a saber relacionarnos con los demás, con papá, con mamá. El que nos enseña a relacionarnos con los hermanos, con los amigos, el que nos enseña a relacionarnos con los demás. A partir de Jesús podemos tú y yo relacionarnos con ellos, porque aprenderemos a amar de verdad, a respetarlos de verdad, aprenderemos a ser serviciales, aprenderemos a vivir la justicia, la caridad, el amor. Él va a ser como ese filtro en el cual se relaciona nuestra vida con los demás. Y cuando aprendemos a tener eso, entonces Jesús es el centro de nuestra vida. No, el centro de nuestra vida serán los demás, porque si son ellos el centro de nuestra vida, entonces el día que hagan algo que no sea favorable a nosotros, se destruirán. O seguiremos sus principios, su forma de ser, y muchas veces no son los mejores. Jesús nos invita a hacer el centro de su vida el amor a Dios. Escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios y no tendrás otro Dios fuera de mí. Es el Señor que se convierte en el centro de nuestra vida para saber relacionarnos con los demás. Sigue el Evangelio diciéndonos que aquel que quiera salvar su vida la perderá y aquel que pierda su vida por mí la salvará. En ese querer donarse a los demás y al Evangelio, aquel que solamente está buscando obtener su beneficio o su paz, tarde o temprano se está perdiendo. Pero aquel que ante los ojos del mundo se pierde y se dona a los demás, entonces se está ganando. Hoy podríamos preguntarnos, ¿tú y yo somos capaces de enfrentar estos conflictos o cosas desagradables con los que están a nuestro alrededor por seguir el Evangelio? ¿O también tú y yo preferimos callar, preferimos no decir nada? ¿Somos tú y yo también capaces de poder anunciar el Evangelio en nuestra propia familia? ¿O también tú y yo somos de aquellos que no decimos nada por temor a ser rechazados? Pidámosle al Señor que nos conceda ser sus discípulos, sus apóstoles, a pesar de encontrar algunas adversidades, y que Él se convierta en el centro de nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.